Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Hay una entidad dentro de la estructura del Estado que es importantísima y que tiene que ver específicamente con la seguridad social, y me estoy refiriendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un ente que tiene algunos inconvenientes, que tiene problemas en este momento y que se denota dentro de lo que significan las capacidades de atención tanto en el aspecto de la salud, así también como en el tema del pago de pensiones y otras prestaciones que da también el IES. En realidad, el IES está en una situación crítica, está en una situación complicada, puede quebrar el IES, puede ser una bomba de tiempo, como se ha calificado en este caso la situación del IES y lo que puede pasarle también al país en caso de que pueda entrar en esta situación de quiebra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es el tema que lo vamos a abordar con el licenciado Diego Salgado, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, igualmente pues ex asambleísta de nuestro país. No se olviden ustedes que la programación de Frente al Personaje está visualizada a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Suscríbanse al canal, dennos sus likes y también hagan sus aportes con sus comentarios. Esto es importante para continuar haciendo un periodismo responsable. Esta programación se retransmite los fines de semana a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y también en Facebook a través de Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y con la puntualidad en la entrega. Si usted tiene que hacer un mueblecito, un juego de muebles para algún espacio en su casa, pues ya sabe dónde tiene que ir, a Son Ideas, que es realmente garantizado este mueble. Gracias por estar en esta programación, Diego. Bienvenido. Encantado, Osvaldo. Un gusto saludarle a los tiempos, a las órdenes. Bueno, ¿y cómo quedó el IES a raíz de la dirección que se mantuvo hace poco tiempo, digamos, en este caso hace algunos meses, antes de, ya en este gobierno también, ¿no? Un tiempito como director? A ver, yo salí el 23 de diciembre de 2023, es decir, hace algo más de 5 meses. El IES siempre es una institución muy compleja, más de 30,000 servidores. Son 4 fondos de seguros especializados que tienen una autonomía económica, una autonomía administrativa. Si bien es cierto, el consejo directivo que está estructurado por su presidente, que es el representante del gobierno, el vocal de los trabajadores y el vocal que representa a los empleadores, son la gobernanza más alta del IES, pero es el director general quien administra todo este monstruo. Hacer la gestión administrativa en este caso. De 4 fondos. Entonces, yo escucho... ¿Tú le ves como un monstruo, digamos, en este caso? caso? Después de haber pasado 1 año y medio, y lo digo con mucho orgullo, sin lugar a dudas, soy el director general que más ha durado. Fíjate, el primero ahora de esta administración duró 3 días y el segundo duró 23 días. Entonces, y claro, me preocupa porque hablan de que están recuperando la institucionalidad, pero ¿cómo recuperas tú la institucionalidad con esos cambios? Ayer me enteré que en la tarde el director de Pichincha, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, ha renunciado, dizque por amenazas. Oye, esa es la excusa ahora, y son ellos los que desprestigian al IES. ¿A ti no te amenazaron, digamos, en este caso? Y es evidente, ¿No hubieron presiones a nosotros, en tu gestión? Siempre hay presiones, pero si tú asumes un cargo público, tienes que asumir a sabiendas de lo que te estás metiendo, o si no, es también una forma de corrupción. Fíjate, a nosotros no solo nos amenazaron, o sea, claro, la directora administrativa y financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo le asesinaron.
en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, ahí estuvimos un equipo consolidado, un equipo sólido a la cabeza y liderados por Alfredo Ortega Maldonado, el presidente del Consejo Directivo, el director general quien habla. Entonces teníamos sí estructurado un IES, que es el administrador finalmente de los seguros, porque es el seguro de salud, el seguro de pensiones, seguro campesino, el de riesgos de trabajo. Son 4 grandes seguros, 4 grandes instituciones dentro de una sola. Ya. Entonces, quedó encaminado, sí, en nuestro momento, con nuestra administración, sí quedó institucionalizado. Y yo estoy seguro que voy a tener la oportunidad de responderte algunas preguntas. Pero Diego, tú dices, es un monstruo, realmente son 4 seguros gigantescos, son más de 3 millones de afiliados, 700.000 jubilados en este momento, 3 millones de afiliados, un poco más. Pero, ¿cuál es la condición del IES? Tú dices, quedó institucionalizado, pero en crisis. A ver, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social profundiza su crisis en el 2010, cuando el gobierno Rafael Correa, a través de sus legisladores, 2013-2014, se me van ya los tiempos, hay una señorita que sabe en las redes corregirte, pero bueno, me falla la memoria, pero ¿a dónde voy? El correísmo, a través de la asamblea de sus legisladores, quitó de la ley la posibilidad, la obligación de que el Estado aporte en el 40% de las pensiones. 40%, sí. ¿No es cierto? Eso logró un hueco de más de 8.000 millones de dólares, que no se puede asentar como préstamo, que no se puede asentar como o sea, cobrarse, ¿no? Tú le ves, eso ya es impagable. O sea, no tienes por qué pagar. No, es incobrable. Es incobrable. Ojo, lo que representaba en ese momento el no aportar vía legal el 40%, que hay una deuda gigante del Estado 8.000 millones. Al IES, por supuesto, hay. Claro. Y es lo primero que hay que hacer, sentarse el gobierno y sentarse la administración del IES y ponerse de acuerdo cuánto es Muchos analistas han señalado que tú reconociste que hay una deuda gigantesca del gobierno al IES. Mira, Osvaldo, no solamente yo, y digamos, por supuesto, quien se siente y revisa los números, se va a dar cuenta que hay pues una deuda del Estado. Tú que eres afiliado, yo que soy afiliado, nos damos cuenta y sabemos que hay una deuda del Estado. Para que tengas una idea, de ese 40% que es mandato legal por fin otra vez, el Estado ecuatoriano solo ha pagado el 28%, en promedio, en el mejor de los casos del 28%. A nivel general, en todos los años. Los gobiernos. O sea, nunca llegaron desde el 2001 que rige la ley hasta la fecha. Nadie, ningún gobierno ha pagado completo ese 40%. Y todos los gobiernos han echado mano de la plata y de los recursos de los afiliados. Claro. Ha sido la chauchera. Yo cuando era asambleísta sabía decir, el IES debe dejar de ser la chauchera de los gobiernos de turno. Entonces, tú vas sumando estas crisis. Otra medida populista, y no quiero acordarme yo del gobierno de Rafael Correa, pero no nos queda de otra. La medida populista, hasta antes del gobierno de Rafael Correa, los afiliados podían tener y tenían derecho a la salud, como es ahora. Pero antes solamente los hijos hasta los 3 años de edad, hijos de los afiliados. El populismo amplió la base de beneficiarios de la salud, de 3 años a 18. Eso, en lo que va hasta el día de hoy, ha generado un déficit anual de 250 millones de dólares. Entonces, tú andas sumando. Y súmale también. Son como 1.200 millones aproximadamente, ¿no? En salud son cerca de 4.000 millones de dólares, y la memoria no me falla. Yo me refiero al tema de los hijos de los afiliados, el desfase que existe en este sentido. 250 millones entre los niños de 3 años a los jóvenes de 18. 250 millones de dólares más o menos al año de déficit. De déficit. Entonces, tú vas sumando todos estos problemas. Claro, han debilitado las estructuras
del administrador de la seguridad social en el Ecuador, que es el IES. Súmale a que las administraciones son lo que son, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que tú exijas? Yo le escucho al vocero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no tengo el gusto de conocerle en persona, pero él sale a decir que si es que se aumenta el aporte de los empleados y de los empleadores, yo les voy a pagar el 100% de las pensiones. Primero, ¿quién es él, pues, para pagarnos a los afiliados la pensión? Pero no te olvides que el presidente de la República, cuando fue candidato en campaña, dijo que iba a equiparar prácticamente a los jubilados que ganan menos del sueldo básico, pues. Mira, el gravísimo problema del país ni siquiera es culpa del problema del Seguro Social, ni siquiera es un problema propio del Seguro Social, el más grave desde mi punto de vista particular. De acuerdo a los números, tú necesitas 8 afiliados, 8 aportantes. Para sostener un jubilado. Para sostener un jubilado. Hoy el Ecuador, en el 2024, tiene 5 aportantes por cada jubilado. Y de acuerdo a las proyecciones, tanto de los intelectuales del IES, que hay muchos muy buenos funcionarios y profesionales dentro y propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y además de los organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, para el 2040, o sea, ya mismo, solamente estarían 2 aportantes, 2 afiliados por cada jubilado. Entonces es facilito el problema. Hay menos trabajadores que aportamos y hay más jubilados. Hoy por hoy son jubilados 700.000. Porque el sistema es solidario, ¿no? En este caso, los afiliados activos sustentan a los que se jubilaron, porque a ellos también les tocó lo mismo. Claro. Pero teniendo estos desfases, por ejemplo, esto de la salud de los hijos de los afiliados, que es un desfase de 250 millones al año, ¿por qué no tomaron decisiones ustedes que estuvieron en la dirección? Por ejemplo, tú, el señor Ortega en la presidencia. Era cuestión de decir hasta aquí nomás, pues. ¿O es tan difícil en este caso? Es muy complicado por la estructura, por la legislación. No es el director. No es que el consejo directivo se reúne y te dice, y dice, subamos esto, bajemos esto. Hasta aquí llegamos. Funciona así. Es una ley de la República. La ley de la seguridad social es una ley de la República. Ya, pero lo tanto. Pero ahí no te dice de los menores de edad, pues. La afiliación. Sí, pero ya son derechos adquiridos, que te dice la Constitución, no solamente la ley de la República. Es decir, para mí se vuelve muy complicado y además hay que entender algo. El director general es la parte administrativa, es el gerente del IES, pero el consejo directivo es el político, es el que tiene que normar, legislar y el que tiene que fiscalizar. Entonces, sí, hay muchas reformas que se hicieron. Pero vale la pena que la ciudadanía, a través de tu medio importante, conozca. Alfredo Ortega llegó a ser presidente del Consejo Directivo antes que yo, director general, por supuesto. El día 1, la preocupación de Alfredo Ortega fue conformar una mesa técnica, técnicos, no políticos representando al gobierno de turno, no al diputado 1 o al diputado 2, técnicos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de carrera. Y desde ahí, hasta el día que yo salí, él salió unos días antes que yo, hasta el día que yo salí, dejamos pues un proyecto de ley absolutamente técnico, no con un escenario, sino con 3 o 4 escenarios. El gobierno de Guillermo Lasso, algo que se hizo bien, fue conformar pues una comisión técnica, sin partidos políticos ni políticos, sino economistas y estudiosos de la seguridad social, y entregaron una propuesta. ¿Qué esperan después de 6 meses de gobierno de empezar a tratar eso? La comisión del economista de la Torre. Dices, así es, Augusto de la Torre, una comisión, pero para mí la importante, la que nace por liderazgo de Alfredo Ortega, un trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus profesionales, tú dices, acompañados del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay otra propuesta, dices en este caso, también de las reformas, que nace desde la propia Seguridad Social. Y ahí hay 2 de los 3 vocales, 2 conocen esa propuesta. Richard Gómez y la vocal Rodríguez de los empleadores conocen la propuesta, y la vocal incluso trabajó muy activa en las mesas
técnicas con el BID, con el Banco Ecuatoriano, con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué esperan? Pues, oye, pero ¿por qué no le toman en cuenta estas propuestas de es una gran pregunta. Que nace del propio IES? Pues dicen que lo hicieron técnicos del IES. Absolutamente los técnicos. Absolutamente los técnicos. Para que no haya un sesgo de pronto que hizo Augusto de la Torre. Técnicos que no llegaron de la mano del presidente de turno del Consejo Directivo. Técnicos que no llegaron de la mano del director general, que podríamos y deberíamos y tenemos sesgos ideológicos. Lo hicieron técnicos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no me pueden dejar mentir, porque existe la documentación, no solamente en el IES, y no lo estoy diciendo yo solamente, sino el Banco Interamericano de Desarrollo ha aportado con sus técnicos, con recursos para que se den los talleres. Uno de ellos fue en Puembo, por ejemplo, el que me acuerdo. Yo mismo estuve en Washington y nos conectamos con Quito en ese momento desde el BID. ¿Qué esperan para dar a conocer a la sociedad y podamos discutir y profundizar? Para llegar a esto de estas propuestas, ¿tú le ves que el IES de este momento es una bomba de tiempo para el país, para el Estado, para el gobierno? Hoy sí. Pero, si es que ¿por qué hoy sí? Porque no son capaces de poner un director general, mi estimado Osvaldo. Porque no son capaces de tener a los funcionarios que tienen que funcionar, que vengan de donde vengan. Pero ¿cómo puede ser que un director general dure 3 días? ¿Cómo puede ser que el otro director general, en contra de lo que dijo la Superintendencia de Bancos, dure 23 días? ¿Por qué no le dejan, por favor, a la señora Milena Chaufelán, que llegó con nosotros, y que es la subdirectora general, conoce perfectamente la institución? Y ella creo que ya es la 4ª vez que está subrogando al director que no está. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar? ¿Con quién trabajas? Si hoy día te sientas con un director o que dice ser director y mañana ya no está. ¿Eso es institucionalizar al IES? ¿Pero por qué razón se da esto? ¿Falta de voluntad política o hay la intencionalidad de llevarlo por un camino escabroso? La seguridad social es muy complicada aquí, en Francia y en la China. Es muy complicado. Recién en Francia hubo problemas, acuérdate. Exactamente. Se incrementó los años de jubilación. Es muy complicado. Peor aún, un gobierno que no tiene una estructura, pues. ¿No es cierto? Es decir, el problema que tienen del representante del gobierno frente al IES es que no conoce, no ha tenido experiencia. Yo no estoy diciendo aquí nada grosero, ni pretendo ser duro y peor opositor. ¿Tú dices que el señor Peña no sabe? El señor Peña no conoce. Me parece a mí que no conoce, se rodeó, de lo que me cuentan, de gente que le sacamos nosotros por sospechosa, que están ahí. Y claro, ¿qué fue lo que primero hizo? Solamente lo voy a graficar. Con una regla de 3, me cuentan quienes participaron de la reunión, con una regla de 3 dijeron, no hay que sacar no sé cuántos médicos de los hospitales, y se voló 200 hospitales, la mayoría de la Checama aquí en Quito. Hospital. ¿Tú dices sacaron médicos de los hospitales? Pues, pero fue noticia. Ese no es el objetivo, pues hay que fortalecer el tema de la salud. Exacto. Entonces, ¿cómo piensas tú que esto se institucionalizado? El 20 o 21 de diciembre teníamos que inaugurar el hospital de San Borondón, una alianza estratégica entre el señor alcalde de San Borondón y el IES. La alcaldía, el municipio de San Borondón entregó el edificio. Nosotros como IES teníamos que equipar y por supuesto ponerla a funcionar con los médicos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Te estoy hablando 20, 21 o 22 de diciembre. Hoy se está acabando mayo, 5 meses después, y no le pueden poner a funcionar. Lo mismo pasa con el San Juan, Unidad Médica de San Juan aquí en Quito. Se les dejó hasta con el local, en la plataforma financiera, aquí cerquita de tu medio. El Hospital Sur Occidental se cayó el invierno pasado, los techos. Teníamos ya el proceso adelantado. Hasta ahora no comienzan a poner un zinc. Hasta ahora no ponen un techo. Yo te digo entonces, ¿hay intencionalidad para llevarle a la situación más crítica del IES en este caso? Yo no quiero pensar mal, pues no. No, pero si es que el presidente del Consejo Directivo se reúne de gente que ustedes la sacaron, ¿qué
qué se puede pensar? Yo no quiero pensar que hay institucionalidad, sino que seguramente le vendieron que los señores o señoritas o señoras, lo que sea, quienes sean, que además ni sé quiénes son, tienen experiencia. Entonces seguramente el señor Peña lo que hizo es contratarles o recontratarles, ¿no? Y tal vez no les conoce del lado que nosotros pudimos conocerles, ¿no? Les digo por antecedentes, por la información, porque si usted me pone aquí a cualquiera de estas personas que se me vienen a la mente, no les conozco, y la verdad es que ni siquiera me acuerdo los nombres y los apellidos, pero con lo que se ve, pues no está funcionando. ¿Cómo puedes pensar, Osvaldo, que 5 o 6 meses después de gobierno no tengan un director general titular, insisto? Y por favor, yo quisiera que se quede, por bien de los afiliados, que se quede la actual directora general subrogante, le conozco perfectamente y doy fe que es una persona absolutamente capaz, honesta, transparente, trabajadora, profesional, pero le tienen de lado a lado cada vez que llega una propuesta de parte del no sé. Ahora, los problemas que se vienen evidenciando se arrastran de hace rato, pues el tema de la salud, por ejemplo, que es uno que se supone era uno de los seguros más atractivos, en este caso la gente quiere salud, quiere un buen servicio, pero eso no se lo tiene, no lo tenemos desde hace mucho tiempo, Diego. Mira, no sé, incluida tu administración. Eso te iba a decir, cuando nosotros recibimos en algo, no sé, el 50%, por ejemplo, en medicamentos, en abastecimiento, nosotros dejamos de cerca del 80% de medicamentos, los 3 grandes hospitales de nivel 3, que es el Andrade Marín en Quito, el Teodoro Maldonado en Guayaquil y el Carrasco en Cuenca, superaron el 90%. ¿Así? Eso es lo óptimo. El IES Quito Sur que tienes también es grande, ¿no? El Quito Sur grande debe haber estado en 85, 86 cuando nosotros salimos. Mira, yo tengo las cifras, no por hospital, pero cuando yo he recibido en el 55%. El visor del IES, tú puedes revisar entrando a la dirección electrónica. Y cuando yo me fui el 29 de diciembre, se ha quedado en 80%. De abastecimiento de medicamentos. De abastecimiento de medicamentos. Y di tú un 75, 65, 68. Pero ¿cómo se entiende esto, Diego? Y los afiliados cuando van, no hay medicamentos, pues. Tienen que, les entregan las recetas para que vayan a comprar, o cuando tienes una intervención de emergencia, a los familiares les envían a comprar medicamentos. Yo con un las colega gasas, tuyo el alcohol. comentábamos esto y le había incluso invitado a que vayamos a los hospitales a comprobar por nosotros mismos, porque sí es preocupante. Es decir, como administrador, tú sabes que hay los medicamentos necesarios en cantidades necesarias, etcétera, etcétera, pero te salen en la vereda con un micrófono a decir, pero ¿sabe qué? No hay medicamento. Entonces yo creo que son 2 cosas. Una, el mal prestigio que tiene el IES, bien ganado, porque ha habido momentos en la historia de la administración que han sido pésimos, no malos, pésimos, pésimos. Hubo una administración, si no me equivoco, en la época del presidente Lenín Moreno, que priorizó derivar el tratamiento de la salud de los afiliados a la empresa privada. Sí, así. Entonces, hoy por hoy, la deuda que tiene el IES a las empresas privadas proveedoras de salud es millonaria. Pues. Es de 1.200, 1.300 millones de dólares. Impresionante. ¿No es cierto? Lo que nosotros como administración priorizamos es recuperar la potencia, pues la capacidad a propósito del IES. De estas derivaciones, ¿quién audita, quién controla esos temas de las derivaciones? Hasta que nosotros llegamos, nadie. Habían contratado médicos pagados en el rol de pagos del IES para hacer las auditorías. Si tú vas a la Ley de Seguridad Social, te manda a que tú debes contratar como IES empresas especializadas en auditar. Y eso se hizo en nuestra administración. Se contrataron en Guayaquil la ESPOL, Escuela Politécnica del Litoral, claro, mucho y prestigio, en Quito la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército, instituciones absolutamente con prestigio. ¿Cuáles fueron los resultados de esas? Que nosotros hasta diciembre de 2023 pagamos absolutamente todo. Absolutamente todo lo que debía el IES. Perdón, los 2 años de administración.
lo que se ha generado en el 2010 imposible de pagar sin recursos. Porque hay que entender también que el Estado ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social y otras normas, tiene que pagar, tiene que reconocer el costo de las enfermedades catastróficas, huérfanas, raras, entre otras cosas. Y es el Estado ecuatoriano el que debe más de 4.000 millones de dólares por conceptos de salud al IES. Eso también es un gravísimo problema. Así es. Eso es un grave problema. Y hay administraciones, Osvaldo, que priorizan el privatizar de alguna manera el servicio de salud del instituto, que debería dar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Repito, ¿cómo puedes pensar que tú de los hospitales de especialidades, por lo tanto que requieres especialistas de la salud en diferentes campos, en diferentes áreas, botas, ¿no es cierto? El número de 200 fue en el primer mes. No recuperas, no pones en operación 3 importantísimas unidades médicas, 2 en Quito, 1 en San Borondón. Solo por citarte una idea que se me viene a la mente. Si tú pondrías, sin funcionamiento del sur occidental, una unidad médica mediana, pequeña, más bien, en el sur de Quito, dejas de atender a 3 millones de pacientes al año. Eso está sucediendo. Entonces, ¿cómo te explicas que quieres recuperarlas? Y peor aún, casi institucionalizado en 5 meses al IES. Mentira. No está institucionalizado entonces. No, pues, si tú no tienes las autoridades fijas y cada 3 días cambias, ¿de qué institución estamos hablando? Ahora, decíamos esto es una bomba de tiempo y tú dices, sí, es una bomba de tiempo y una bomba puede estallar, pues, puede explotar. ¿Qué puede pasar con el IES en las actuales condiciones? Hablamos algo de salud, no hemos dicho nada todavía del tema algo del tema de pensiones se sustenta con los afiliados activos. Para un jubilado tenemos 5, la visión será a 2, pero ¿qué hay que hacer? ¿Y qué puede pasar si es que no se toman las medidas pertinentes? Exacto. Yo creo que para no ser fatalistas, a ver, el IES, y para ir entendiendo, ¿no es cierto? El IES recoge más o menos 3.000 millones de dólares en aportaciones en el 2023, pero gastó algo más de 5.000 millones. Entonces ahí tú ves que la preocupación es grande. 2.000 de déficit. Claro, pero... Sin contar el tema del seguro de salud. No, incluido. Ya, incluido. Pero, claro, con el 40% en pensiones que debe pagar el Estado, más o menos sales tablas. O deberías salir tablas. Obvio. En el BIES, en el Banco del Afiliado, que es otro gran problema desde mi punto de vista, que nada tiene que ver con la administración del IES, ¿no es cierto? Pero el BIES tenía, no sé si siga manteniendo después de 5 meses que yo he dejado el cargo, tenía de reservas 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. ¿En inversiones? No, de reserva. En inversiones tienes la diferencia, 14.000 millones de dólares. El BIES es el banco con mayor capital en el país. Tú dices, el BIES tenía 6.000 millones de reserva. En contante. Sí. Contante y sonante. Y que seguramente están en inversiones, pues, ¿no? Es decir, tú tienes un estudio actuarial que el dinero de los afiliados que está administrado, si cabe el término, por el BIES, tiene que generarte por lo menos el 8% de rentabilidad, para que pueda subsistir ese dinero para pagar a los afiliados, todo lo que tiene que pagar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Y de eso no se sabe, ¿no? ¿Cómo hacen las inversiones? ¿En dónde están las inversiones? Mira, ¿Qué es lo que pasa? Sí, se sabe. ¿Son inversiones seguras las que se han hecho? El gran porcentaje son inversiones del propio Estado, ¿no? Te obligan son a comprar bonos. papeles. Yo debo decir, el Estado ecuatoriano, a través de los diferentes gobiernos, han sido puntuales en el pago de intereses, pero no en el pago de capital. No del capital, pues. Claro, no en el pago de capital. Cuando te tienen que pagar el capital, te vuelven a vender papeles. Te entregan papeles. La bicicleta les llaman los entendidos, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, ese tipo de cosas suceden. Yo más bien diría,
el IES tiene varios problemas y uno súper grande, que es que en poco tiempo, si es que las cosas siguen como están, no va a tener el dinero para pagar pensiones. Pero más bien, ¿qué se debe hacer? Lo primero, fíjate, cuando nosotros ya le habíamos puesto en orden, nos habíamos metido de cabeza en el abastecimiento de medicinas, etcétera, etcétera, pasamos a una segunda etapa. Tú tienes 30, 32, 33 mil servidores del IES, ¿no es cierto?, que cobran sus sueldos, sobresueldos, vacaciones, etcétera, 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 etcétera. Hay focos de corrupción, es verdad. En nuestra época, también es parte de mi orgullo, no tuvimos un solo escándalo, ni un solo escándalo. Hay algún locutor de algún medio de comunicación salió a decir que yo he firmado un contrato de 4 millones, oye, no he firmado uno de 400 mil, peor uno de 4 millones y no de consultoría. ¿Querías hacer una consultoría para ver el tema de la deuda? Y es otra cosa. Hay que hacer una consultoría para poner en orden los números. Pero te cuestionaban, tienes tantos funcionarios en el IES que deben haber profesionales, pues. Existen extraordinarios profesionales. Hombres y mujeres de toda edad. ¿Y por qué no? Tú mismo dices que hay un plan, hay un proyecto que se diseñó con ellos. Tú sabes, verás, hay dos cosas, primero tres cosas. Se conoce muy poco de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, la ley. Las áreas son autónomas. Cierto es, hay una cabeza, la cabeza política, el consejo directivo otra vez, la cabeza administrativa, el director general, pero cada fondo, cada seguro especializado tiene un director nacional responsable de su área. Responsable de su área. Pero responderán al director general, pues. Claro, y el director general y todos al consejo directivo en la fiscalización y en la normativa. Yo no me estoy lavando las manos. Pero si tú tienes un área financiera que no se da abasto el día a día, tú tienes el segundo punto importantísimo es que el presupuesto anual del IES es más de 10 mil millones de dólares. Entonces, tú tienes un área financiera con las justas en cantidad, etcétera, etcétera. Con las justas, por supuesto, necesitas para poner en orden el pasado, no el día a día. El pasado, sí necesitas, desde mi punto de vista, una consultoría. Que no estuve de acuerdo con lo que estaba pasando, no estuve de acuerdo, eso es otro cuento. Pero hay no sé si sea periodista o comunicador, que asegura, entiendo que hasta ahora, que yo he firmado el contrato, cosa que es mentira. No sé el nombre de este fulano, porque le diría, señor miente. No firmaste entonces. No he firmado ese contrato. Esa auditoría. Y fíjate, lo que sí hay que poner en orden. Pero sí dijiste que era necesario, ¿no? Como lo estás señalando en este momento. Sigo diciendo, es absolutamente necesario que las cuentas de los afiliados estén clarísimas. Pero tú estás justificando la cantidad de burocracia que existe en este momento en el IES, entonces. Fíjate. Restando médicos o profesionales de la salud. Que no estoy justificando, pero fíjate, el desconocimiento de los 30.000, cerremos la 30.000. Casi el 80% son de la salud. ¿Sí? Sí, puedes revisar los números. Que estamos hablando de unos... 24.000 son de la salud. Y si es que va a funcionar San Borondón mañana, van a ser un poquito más. Claro. Si vuelve a funcionar el sur-occidente, van a ser un poquito más. Si vuelve a funcionar San Juan, tiene que ser un poquito más. Entonces, no hay que hablar por hablar. Es decir, 35.000 empleados del IES que no hacen nada. Y los más de 20 y pico de miles que están en la salud, que hay que mejorar la organización absolutamente. Por eso, todo un año y medio, más de 36 reuniones técnicas en donde también trabajaron o asistieron los equipos de los vocales, más de 36 mesas técnicas trabajando, hasta ahora me acuerdo, en la resolución 634, que es la que reorganiza o debería reorganizar la estructura del IES. Pero sobre todo, mi estimado Osvaldo, después de haber trabajado en la salud, después de haber trabajado en el proyecto de ley para salvar a los afiliados, la jubilación, los pensionistas, la seguridad social en el Ecuador, también trabajamos en la transformación digital del IES, ¿no es cierto? Porque sí, sin duda,
en mi época hubo varios problemas. No de escándalos, no de corrupción, pero varios problemas, mi estimado Osvaldo, y siguen existiendo esos problemas. Y empezamos a trabajar con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para lograr la transformación digital, por fin, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede ser que el rol de pagos de cada unidad médica, que también son de alguna manera autónomas, sea en Excel, pues. Ah, todavía tenemos en Excel. En Excel, el del BIES, es en Excel, mi estimado Osvaldo. Chusicas, Entonces, si es que el afiliado, ¿no? yo que soy afiliado, tú que eres afiliado y que pagamos mes a mes y no tenemos el mejor servicio, primero pongamos en orden pues al instituto que da la administración y que debería darnos el servicio. Pero en este caso, te estaba preguntando, los problemas están allí, la bomba de tiempo está allí, esto puede explotar. Muchos dicen que hasta podría ponerse en riesgo la dolarización, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las alternativas? Lo que viene de adentro los propios profesionales técnicos del IES no se conocen. ¿Qué proponen ellos? Tiene que ver, no es una cosa, sinceramente, de una entrevista con todo respeto y con todo cariño, es algo de una gran mesa de varios días, de varias semanas, de varios meses, de discusión para profundizar. ¿No? Pero tanto, mentes abiertas, porque no puede ser que apenas tú botas una idea, por ejemplo, que es necesario subir por lo menos un punto, 1% en el monto de aporte del empleado y del empleador, yo creo que sí es necesario. Tú le ves de lado y lado. Pero, claro, y claro, por supuesto. Ahora el Estado ya está en 3 puntos del PIB. Es decir, el Estado ya tiene que darte al año 3.000 millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde el Estado ecuatoriano, sea el gobierno que sea, va a sacar 3.000 millones de dólares para la seguridad social? Y mientras más alargas el tiempo del debate de este proyecto de ley, de este o del que sea, ¿no es cierto?, más aumenta el monto que tiene que poner el Estado, y el Estado ya no tiene, ya no tiene. Pero claro, ese 1% que tiene que poner el empleado extra, ese 1% que tiene que poner el empleador extra, puede ser prorrogado en 20 años. Por lo tanto, que al mes te podría salir un anticipo un aumento de 1.15 centavos, 1.9 centavos, O sea, tú dices imperceptible, casi. 1.17 centavos. Todo sirve. Yo no estoy minimizando. $20 más es un montón de dinero para mí. Ya, entonces, uno sería el incremento en el aporte. Mira, eso no nos vamos a salvar. Eso tiene que entender todos los sectores, el sector empresarial. Claro, a veces dicen, pero si es que no me da servicios. Pero tienes una oposición bien dura. Por esto mismo, totalmente. ¿Y qué servicios? Totalmente, pero fíjate, nosotros dejamos... El sector de los trabajadores, de los afiliados. Simplemente para la modernización del IES. Nosotros dejamos en noviembre de 2023. Han pasado 7 meses de eso. No se ha movido un solo papel. No lo han implementado. Un solo papel, mi estimado Osvaldo. Es más, escuché por ahí, ojalá solo sea chisme, que querían hacerlo a un lado al BID para que entre una empresa amiga de alguna madrina. A carambas. Claro, 30 millones de dólares, un poquito más, cuesta este proyecto en 4 años del BID. Con el BID, transparente absolutamente. No con las empresas amigas, ni chistosas por ahí, ni con ninguna madrina. Con el BID, noviembre de 2023. ¿Tú sabes el nombre de la madrina de pronto? No sé el nombre de la madrina. No, solo te dijeron que era una madrina. Puede ser madrina, padrino, lo que sea, o los dos, no sé. ¿Le quieren quitar ese estudio que se hizo con el BID? No sé si le quieran quitar, pero han pasado desde noviembre de 2023 hasta la fecha, no se ha movido un papel. Bueno, alternativas. Oye, pero es preocupante ese asunto, ¿no? La alternativa. Ese es el problema, mejorar... que llega un gobierno y todo cambia. Y mira, lo que hizo el anterior está mal. Yo soy político y tú me anunciabas como exdirector y como exasambleísta. Soy político. Tengo mi ideología. Yo no me siento opositor al gobierno de Noboa. Puedo ser crítico en algo que conozco, como el IES. No le conozco al señor Peña, sí les conozco a los dos vocales,
Y por supuesto la gente te llama, te escribe, casi siempre para quejarse, porque además del chisme es deporte nacional en el país. No, pero... Y te cuentan todos los problemas que tú tienes. Pero los afiliados se quejan con razón, pues. Sí, por supuesto. No tienen servicios, la salud fundamentalmente es deplorable. Mira, en medicamentos, yo debo decir, medicamentos por fin han recuperado el abastecimiento. Yo lo que es del César es del César. O sea, ahora puedo ir y me dan medicamentos. Sí, ya salgo. Hoy puedes ir y te dan medicamentos. Pero no solamente... Han mejorado, por ejemplo, en el HCAM también hubo una crisis. Por fin, el HCAM tiene una distinguidísima conocedora, gerente del HCAM. Perfecto. Y así varios unidades médicas. Es que así tiene que ser. Así tiene que Tiene ser. que poner gente conocedora, gente ¿Por qué te digo que yo no soy sea muy activa? Yo soy enemigo, lo escogieron como el cuco, ¿no? Y claro, casi siempre la ignorancia te lleva a esos miedos, ¿no? Te lleva a esas sombras. ¿Y cómo voy a esperar yo que una persona a quien le voté, a todo un equipo, a quien votamos, ¿no? Hablo desde los vocales, acordarán que hubo vocales de 8, 9, 10 años. Sí. El equipo de esos vocales, han vuelto. ¿no es cierto? Les votamos, pues, porque eran señalados. Claro, y estaban anquilosados ¿no allí, pues entonces, tanto tiempo. ¿Cómo puedo yo esperar que a una persona que le votamos me aplauda? ¿No es cierto? No va Ahora, por ahí. Ya, pero lógicamente que entonces están denostando de tu administración, dices tú. Yo no creo, no, tal vez al comienzo, pero poco a poco se dan cuenta, porque fíjate, así como nosotros nos apoyamos en grandes profesionales, mujeres y hombres que encontramos en el IES, hoy veo que están haciendo lo mismo, cosa que aplaudo, cosa que felicito, cosa que me da paz y tranquilidad. Que la seguridad social, por lo menos en ciertos ámbitos, estén con buenas cabezas. Oye, pero en general sí me preocupo. La propuesta en este caso es incrementar el monto de aportaciones. Incrementar los años para la jubilación o incrementar los años de aportación. Lo primero que haría yo es ya empezar a debatir sobre las ideas para rescatar y para poder dormir en paz los afiliados y sobre todo los que estamos próximos a jubilarnos, ¿no? Entonces, y existen una propuesta de ley muy seria, muy técnica, muy profesional, muy real, es la que dejamos y que se trabajó en esta mesa técnica que yo te digo. Uno es ya meternos a debatir, al debate. Dejar el miedo, pero claro, si estás pensando en la reelección, si estás pensando en cuántos asambleístas voy a tener, es complicado. Pero sin embargo, se puede hacer paralelamente con técnicos. ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué dicen los dirigentes sindicalistas? A mí eso es lo que más me preocupa, y ciertos sectores empresariales que tal vez con justa razón dicen, bueno, si no me estás dando un buen servicio, ¿por qué quieres aumentar? Ya, pero tú que administraste este monstruo prácticamente, ¿cuál es tu recomendación? Esa, comenzar a debatir la ley seria. En base a lo que se dejó haciendo. Si soy parte de eso, tengo que reconocer que es un trabajo técnico profesional, sin banderas políticas, sí. En base a esa, una. Dos, la administración del IES tiene que ser más seria. Y tiene que empezar a mejorar pues, sus procesos administrativos. Y ya quedó encaminado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, anclémonos, apoyémonos en organismos multilaterales. Dejemos el egoísmo, dejemos de que quién hizo, quién firmó. Oye, también la OIT también tiene su aporte. Pues. Sí, la OIT tiene algunas recomendaciones y tiene incluso cierto dinero del IES, por lo tanto ahí también se pueden anclar. Y ese es un gran puente, la OIT, un gran puente entre IES, empleadores y empleados. El tiempo vuela en este caso, pero no quiero dejar de preguntarte. Tú decías, en este momento tenemos 5 afiliados activos para un jubilado, ¿no es cierto? Dices que más tarde serán 2. ¿Y cómo solventamos esto? Pues ahí se acaba el sistema. Se acaba el sistema. A ver, a veces se confunde el IES
no es un generador de empleo. Así es. El IES no te aporta, a salvo los empleados que tienen bajo contrato, el IES no es que genera políticas para generar empleo. Eso hay que quitarse. Eso hay que quitarse. Es Por lo el tanto, gobierno, los gobiernos. ni siquiera los gobiernos. Bueno, digamos que la legislación, los gobiernos, en la medida que dan libertad, seguridad, no solamente la seguridad física, la seguridad que hoy es uno de los grandes problemas del país, sino la seguridad jurídica, para que vengan más inversionistas nacionales y extranjeros. Solo con la inversión generas riqueza. Con la generación de riqueza generas puestos de trabajo. Y con los puestos de trabajo generas más afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y con más trabajadores afiliados vas empujando y vas solidariamente aportando a las jubilaciones de los 700, Desde luego, necesitamos 200.000 pensionistas. Necesitamos más fuentes de trabajo, más trabajadores que estén afiliados directamente, Sí, pero, más empleo formal. Pero no solo eso, hay que también revisar la norma vigente del IES. Es caduca. Esta ley se la diseñó para que un jubilado, después de recibir su primera pensión, viva 10, 15 años más. Hoy los ecuatorianos, gracias a lo que sea, vivimos 20, 30 y 35 años más casi hasta de jubilados. los 80 años. ¿No? Ha cambiado la demografía, esa es la realidad. Por más que salgan a las calles a gritar barbaridades y a lanzar piedras, no hay como tapar el sol con un dedo. Cambió la demografía del Ecuador y del mundo. La gente vive más y con mejor calidad. La expectativa de vida es diferente en este caso. Pero yo te decía, lo que tú me dices en el ámbito informático, en el ámbito del sistema del IES, que hay problemas, que todavía están, que lo tienen en Excel, algunos informes. La ministra del Trabajo, la ministra de Relaciones Laborales en este momento, dice que son 105,000 nuevos empleos jóvenes que no se reflejan en las afiliaciones al IES. Mira, pero déjame complementarte. Sí. Dice que, la ministra dice que ya es cuestión del IES, pues tienen que ustedes, o tenían que haber mejorado la página del IES para que se refleje transparentemente las afiliaciones. Yo te doy fe hasta diciembre de 2023. Cada nuevo afiliado en el Ecuador se reflejaba. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, un empleo formal, es decir, que cumple todo lo que la ley manda, como es y principal, ser afiliado a la Seguridad Social, nos guste o no, eso le llaman empleo decente. Pongámosle y grafiquemos para que todos entendamos. Empleo formal. Por lo tanto, si tú contratas a un señor camarógrafo, a un periodista investigador, a una secretaria y a un contador bajo contrato, lo primero que tienes que hacer es ir y afiliarle al Instituto. Es lo que manda la ley, ¿no? Social, eso manda la ley. Si no refleja ahora, si no está reflejando ahora, la señora ministra del Trabajo tendrá sus razones para decirlo. Y si no refleja ahora, la ministra del Trabajo tiene suficiente poder como para comentarle esto al señor presidente Noboa y pedir explicaciones al IES. Pero hasta mi época, hasta el último día que yo estuve, cada nuevo afiliado se reflejaba en el sistema. Pero qué raro, en este momento no se refleja. Pues. Son 105,000 empleos ¿de dónde jóvenes? Saca esa cifra? También sería bueno preguntarle a la señora ministra. Porque claro, si dices, oye, las cifras y lo que me estás contando, la fuente eres tú mismo, bueno, con todo respeto a la ministra, no quiero decir que yo dude, no lo conozco Debe tampoco. Ser pero tengo que yo demostrar, pues. Yo te digo que tengo un trabajo hasta, fíjate, en noviembre de 2023 con el BID, yo vengo con documentos y te enseño que tengo memorándums de entendimiento y cosas con el BID, pues. Está bien, tú me puedes creer a mí, pero no todo el mundo me cree a mí, que me está escuchando y viendo. Entonces sería bueno que la ministra de Trabajo nos explique de dónde salen esas cifras. Y además, si usted tiene dudas del sistema del IES, pues que ordene el gobierno a que esa cosa funcione. Oye, ¿hay dudas en estos datos? 105,000 empleos jóvenes, en lo que están manifestando en este caso.
Sí, yo estuve revisando ahora en la mañana para venir a esta entrevista, pero no se reflejan 105,000 nuevos afiliados. Hay 5,000 nuevos afiliados de algún programa de jóvenes de 16 años, 18 afiliados al IES. Un guagua de 16 años va a ir a sacar un crédito hipotecario, dicen, pero O sea, no hay no, más. ¿tú no crees en estas estrategias, digamos, en este caso, afiliados a los 16 Mira, años? no puedo creer. Con Lo que créditos? necesita el IES son afiliados formales, que paguemos todo lo que nos corresponde pagar, pues. Nuestros afiliados del populismo, que teniendo que pagar mínimo, si no mal no recuerdo, un trabajador independiente o voluntario mínimo paga creo que $70 dólares, 80 y pico, y le ponen a un guambra de 16 años de afiliarse con 50. Hay un estudio actuarial. ¿Cuánto nos va a costar el joven, el niño de 16 años con 50? ¿Cuánto nos va a costar en salud si tiene un accidente, Dios no quiera, o si tiene una enfermedad catastrófica? Con $50 al mes, ¿vamos a lograr eso? Me parece ridículo. Y además, no importa lo que yo pueda pensar. Simplemente vemos que a los 6 meses de gobierno no está funcionando en el IES eso. Oye, y el hecho de que te jubiles o que sigas nomás trabajando hasta los 70 años más o menos, igual podría no tener asidero, pues en este caso, porque esas fuentes de trabajo no son liberadas, pues para que puedas tener empleo joven. Claro, esa ya es otra discusión, ¿no es cierto? O sea, si es que tú te jubilas a los 65 años y tienes la posibilidad de trabajar hasta los 70, 72, 75, eso mismo te está indicando de que la ley de seguridad social vigente tiene que ser reformada. ¿No es cierto? En el Estado no. Es decir, tú te jubilaste y el momento que aceptas ser ministro después de jubilado, tienes una suspensión. Tienes una suspensión del pago de la jubilación porque estás trabajando para el Estado nuevamente. ¿No es cierto? Pero en el privado tú puedes seguir. Pero fíjate, hay distorsiones en nuestra ley que, por ejemplo, un empresario independiente se puede afiliar los últimos 10 años de su vida laboral, es decir, se puede afiliar a los 55 años, pone una cuota de un sueldo de $3,000, paga el máximo al mes y en 10 años se jubila con una pensión máxima. Con una pensión esas son distorsiones, ¿no? Pero eso ya no se frenó en tu administración, ese tema, eso que repito, le hacías la trampa pues ya la trampa ya no permite. Afiliabas y aportabas un poco más en los últimos años si es que la ley y tenías mejor pensión. Si es que la ley te permite, deja de ser trampa. Así de fácil. Bueno, pues también ahí echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sí, en este caso. Ahí está. Pero lo que hay que hacer es la reforma que deseen proponer, lo hagan ya. ¿Qué esperan? ¿La reelección? Febrero de 2025 y el 2025 le va a explotar el IVA, el aumento del IVA, le va a explotar, si se hace o no se hace lo que se tiene que hacer en seguridad pública, y le va a explotar el IES. ¿Y por qué vamos a pensar que la estructura de la Asamblea va a ser diferente? ¿Por qué vamos a pensar que la estructura? ¿Por qué vamos a pensar que el gobierno de turno va a ganar con una mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Por qué vamos a pensar eso? Como para decir, tome cualquier propuesta de ley y esa va a pasar en la Asamblea. No, hay que debatir ya y es saludable, en una democracia saludable, que todos los sectores interesados nos sentemos a discutir. Estoy seguro que de la propuesta de los profesionales y técnicos del IES puede salir algo mejor. Los empresarios tienen muchas cosas que decir. El sector de los empleados tienen muchas cosas que decir. La Asamblea, como está ahora estructurada, creo que es la que menos tiene que decir. Pero alguien habrá con buenas ideas, por lo tanto tiene que participar. La academia tiene que decir desde luego, muchas cosas. todos los sectores. Y eso es lo que queremos.
Diego, agradecido por tu presencia. No, yo, muy amable. al contrario, muchas gracias. Gracias al licenciado Diego Salgado, ex director general del IES y también ex asambleísta, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos llegando gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados de la mejor calidad y con puntualidad en la entrega. Igualmente nos están ustedes observando y nos están ubicando en las plataformas de Global Opinion. Estamos en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos, suscríbanse al canal y también ayúdenos con sus likes, ayuden con sus comentarios, que esto es importante para seguir haciendo un periodismo transparente y responsable. Esta programación también se retransmite los fines de semana por Radio Metropolitana, la 1240 en AM, y en Facebook por Pasión TV Digital los sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos con nuevos temas y con nuevos invitados. Por ahora, gracias por la sintonía. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.